colectivo Ambiente Patagonia para hablar un poco de este tema. Santiago, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, están planteando en la legislatura, básicamente que se prorrogue la ley que estuvo declarando el alerta hídrico, ¿verdad? Sí, así es. La ley 3076, que es la ley de alerta hídrico-ambiental de la provincia de Neuquén. Esa ley se sancionó en el año 2017 y tenía una vigencia por 5 años, se había declarado. Por eso en estos días está por vencer y bueno, estamos solicitando la prórroga. Bien. Solicitamos la prórroga básicamente por dos motivos. Primero, que las causas que dieron origen a la sanción de esa ley no se revirtieron, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Se han agravado los problemas de contaminación, se han sumado con la sequía y la verdad que, bueno, la perspectiva no es muy alentadora, por eso creemos que tiene que continuar. Claro. Pero además porque esa ley establecía que el comité de alerta debía desarrollar un plan estratégico de alerta ambiental. Sí. Bueno, y ese trabajo quedó por la mitad, no se finalizó, se frenó básicamente en el 2019, a finales del 2019, bueno, y por eso entendemos que hoy más que nunca tiene que estar vigente esa alerta y se tiene que finalizar ese trabajo que se había encomendado. ¿Y cuál es el motivo de que se haya frenado la pandemia? Porque me decís fines de 2019. Digo, si fuera un motivo, ¿no? Como si no se pudieran hacer algunas cosas. Digo, ¿cuál es el pretexto para que no se haya hecho? En principio hubo un cambio en la gestión legislativa, creo que eso incidió bastante, y hubo un cambio en la política del gobierno. Creo que de ahí en más, vos fíjate, el Comité de Alerta Hídrico-Ambiental que se estableció por la ley tenía algo muy novedoso y muy bueno, que en una misma mesa sentaba a distintos actores involucrados en la temática del agua, ¿no? Hay recursos hídricos, el Ministerio de Ambiente, todos representantes de la legislatura, y como dato curioso, interesante y alentador, había 4 representantes de organizaciones de la sociedad civil. Lamentablemente en el 2020 se corrió a las organizaciones de la sociedad civil, quienes le daban de alguna manera el empuje, eran el elemento que generaba presión y en definitiva hacían que muchas de las cosas salgan. Claro. Se sacó esas organizaciones del comité, se descindieron personas, se completaron esos lugares con personas individuales, no las organizaciones que habían estructurado toda una red de organizaciones en la provincia. Y después otro dato curioso, los 2 representantes de la legislatura, que antes eran uno por el oficialismo y otro por la oposición, se eligió un representante por el bloque del Movimiento Popular Neuquino y otro por el bloque aliado al Movimiento Popular Neuquino. Con lo cual, lo que se hizo fue barrer toda disidencia o diversidad. Claro. De ese comité. ¿Y eso ocurrió porque no había relación de fuerzas para imponer otros representantes o porque fue una medida discrecional que se tomó sin participación? Fue una medida discrecional de alguna manera, porque no se siguió con, en el caso de las organizaciones, con cómo se venía eligiendo esos representantes. Antes los elegían las organizaciones de la sociedad civil y los designaba la legislatura. Ahora claro, los representantes los designó directamente los diputados, o sea, son más representantes de los diputados que de las organizaciones Santiago, sociales. Entonces ahí se tergiversó un poquito. Claro, y digo, a ver, uno podría pensar un montón de cosas a partir de esa situación, desde un intento que no hayan sectores con una mirada diferente a la hora de evaluar todo este tema, bueno, simplemente se hizo prevalecer la relación de fuerzas eventualmente, por más que esté bien o mal eso, pero digo, algo para esconder tiene el Estado neuquino en función de eso, algo que no haya hecho, digo, que pudiera estar necesitando de, bueno, eventualmente una mirada un poco más en sintonía con la suya respecto a este tema. Mira, en principio yo creo que tiene que ver con que no es una problemática que esté jerarquizada en la agenda del gobierno. Eso se pudo ver en cómo se desatendió ese comité, cómo no se le dio el financiamiento que requería. Había un trabajo que requería algún grado de financiamiento y bueno, eso en primer lugar se demoró y en segundo lugar después se frenó. Digo, cuando digo no está dentro de las prioridades, vos fíjate que esta ley, como te decía, se sancionó en junio del 2017. El Poder Ejecutivo tardó más de un año en reglamentarla. O sea, de 5 años ya quedaron 4. ¿Sí? Claro. Entonces eso da alguna pauta de cuál es el verdadero lugar que a estas problemáticas le asigna el gobierno. Y por fuera de esto, ¿qué más se puede hacer? Uno mira
la magnitud del tema, que es un tema global, obviamente, no estamos dentro de ese mundo en el que pasan esas cosas, y por supuesto estos temas suelen ser parte de la agenda pública según estén más o no presentes, según nos afecten en nuestro día a día más o menos. Claro que nunca estuvimos en un escenario o muy pocas veces en un escenario como el actual. Algunos dicen que nunca, en 120 años que hay registros hídricos en la provincia de Neuquén, o al menos una sola vez, pero hace un montón de tiempo. Pero bueno, digo, que ahora está presente en los discursos públicos, bueno, incluso el Estado neuquino diciendo y haciendo cosas, claro, por detrás del tema. ¿Qué más se puede hacer? Digo, midiendo la magnitud del problema, digo, ¿no? Al margen de esto que es importante, ¿qué más se puede hacer por fuera de las leyes y de esta necesidad acuciante de tomar algunas medidas a nivel global, digamos? Sí, como vos decías, mira, yo creo que estamos ante un problema inédito, y el problema mayor es que la perspectiva es que quizás esto se agrave, porque nosotros sostenemos esto, hay que llamar las cosas por su nombre. Esta sequía y esta emergencia hídrica son parte de los impactos que estamos sufriendo en la región producto del calentamiento global. Entonces seguramente hay que esperar que esto, digamos, la perspectiva es que se agrave. Claro. Nosotros insistimos con esta ley de alerta hídrico-ambiental porque constituyó de alguna manera un modelo de gestión para el abordaje de estas problemáticas, y es la de establecer ámbitos de gestión que sean participativos, consensuados, sobre la base del diálogo y la incorporación de distintos y múltiples actores que intervienen en una problemática. Claro. Creemos que esa es la mejor forma de abordar los grandes desafíos que nosotros tenemos por delante. La gestión sobre el recurso hídrico es importante, de por sí es conflictiva, y va a ser cada vez más conflictiva en la medida que el recurso hídrico sea cada vez más escaso. Entonces, necesariamente la discusión, el abordaje, la planificación tiene que ser participativa, tiene que ser multiactoral, y hay que abordarla desde una perspectiva de construcción de consenso. Bien, esperemos que sea así. Santiago, te agradecemos mucho el contacto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Pasaba Santiago Nogueira del colectivo Ambiente Patagonia. Están pidiendo la prórroga de la ley que declara el alerta hídrico ambiental en la provincia de Neuquén.